Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie de Daniel. El día de hoy estudiaremos desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Este es el capítulo número 3, titulado Una revancha abrumadora. Así que, sin más por el momento, comencemos. Aquí tenemos un pequeño mapita y dice lo siguiente. Vamos a iniciar repasando cómo terminamos el video anterior. Dice: al término de la Tercera Guerra Siria, partes de Siria quedaron bajo el control del Imperio Seleucida como parte del Tratado de Paz. Sin embargo, la región de Judea quedó bajo el dominio del Imperio de Ptolomeo III, es decir, bajo el dominio egipcio. Más o menos así como está en el mapa quedó la división del territorio. Ptolomeo III pudo conservar bases en el Egeo y partes de Fenicia, Seleucia, Pieria, en el norte de Siria. Así que vemos que aquí hubo un tratado de paz, se divide el territorio. eh, el imperio Seleucida reconquistó, recuperó un poco de territorio. Cuando se hizo el tratado de paz, Egipto pudo conservar algunas bases en el norte. Así culminó esta parte de la historia. Entonces, ¿qué pasa después? En Daniel 11:10 dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Qué nos está diciendo Daniel 11:10? Necesitamos tener un poco de contexto histórico. Entonces, Seleuco II, si nos recordamos, Seleuco II fue el hijo que sobrevivió al asesinato de Laodice I. Este Seleuco II se casó con su tía Laodice II y tuvieron 5 hijos. Y dentro de esos 5 hijos que tuvieron, nació Antíoco III el Grande. Uno de esos 5 hijos fue este personaje muy importante en la historia. Así que después de la muerte del Seleuco II, este Seleuco II murió en el 225 a.C., ascendió al trono Seleuco III. Este Seleuco III Seraunos gobernó desde el 225 al 223 a.C. Sin embargo, este reinado fue breve, pues fue asesinado por Heliodoro, un funcionario influyente, con el fin de tomar él mismo el control del imperio. Quería hacerse del trono, así que conspiró contra Seleuco III para tratar de apoderarse del trono y del control del imperio. ¿Qué pasa después? Fue entonces cuando Antíoco III, quien era hermano de Seleuco III, asumió al trono. Antíoco III logró identificar y aprender a Heliodoro, quien era el conspirador que había asesinado a Seleuco, su hermano. Como castigo por el asesinato del emperador anterior, Antíoco III ordenó la ejecución de Heliodoro, y esto le permitió a Antíoco III afirmar su autoridad y legitimar su ascenso al trono imperial. Entonces aprovechó esta situación y emergió como el nuevo emperador del imperio Seleucida, convirtiéndose en el gran Antíoco III el Grande, un personaje muy destacado en la historia. Entonces, en este contexto es que ocurre la Cuarta Guerra Siria. Esta Cuarta Guerra Siria ocurre entre los años 219 a.C. y 217 a.C., digamos que abarcó más o menos unos 2 años, y fue otro conflicto por la posesión de Celesiria, que era la región donde vivían los judíos, era la región donde estaba Judea. Antíoco III el Grande, el rey Seleucida, buscaba recuperar las provincias perdidas y devolver a los seleucidas el esplendor de antaño. Así que mientras tanto, en el imperio tolemaico, Ptolomeo III ya había fallecido y Ptolomeo IV Filópator había ocupado su lugar en el trono. Así que Antíoco III comenzó su campaña ocupando Celesiria y Fenicia sin mucha resistencia. Sí, prácticamente digamos que avanzó y arrasó y pasó de Jerusalén y conquistó un poquito más. ¿Y qué pasa después? Dice Daniel 11:11,
por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Antíoco III se demoró en su avance hacia Egipto, lo que le dio tiempo a Sosibio. Este personaje era un visir o digamos uno de los personajes principales de Ptolomeo IV. Le dio tiempo a Sosibio para organizar su ejército. Entonces la batalla clave tuvo lugar en Rafia, que estaba cerca del desierto de Gaza. Esta batalla ocurrió en el 217 a.C. Así que aunque Antíoco III inicialmente tuvo éxito con sus elefantes contra el ala izquierda egipcia, el ala derecha de Sosibio derrotó a la infantería seleucida. Así que en la paz subsiguiente, Antíoco III tuvo que entregar Celesiria a Ptolomeo IV. Por lo tanto, después de la Cuarta Guerra Siria, Judea volvió a estar bajo el control del imperio tolemaico y digamos que se regresó a su tierra con el rabo entre las patas nuestro amigo Antíoco III, porque no pudo conquistar Egipto como se lo había propuesto. ¿Qué ocurre después? Según Daniel 11:12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Este texto explica que a pesar de la multitud que acompañaba al rey del norte y de algunas victorias, finalmente fracasaría en la batalla. En Daniel 11:13 dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Dice al cabo de algunos años. ¿Cuántos años habrán ocurrido? ¿Cuántos años le tomó recuperarse y reorganizar su ejército para realizar un segundo intento de ataque? Vamos a verlo. Antíoco III se alió con Felipo V de Macedonia y 15 años más tarde, y esto sería conocido como la Quinta Guerra Siria. Esta Quinta Guerra Siria tuvo lugar entre los años 202 y 195 a.C., es decir, a nuestro amigo Antíoco III le tomó 15 años reorganizarse, replantear su estrategia y volver al contraataque nuevamente. Se alió con Macedonia. Macedonia estaba en ese territorio que originalmente le perteneció a Lisímaco. Estos territorios incluían Tracia, Macedonia y Asia Menor Occidental. Entonces el rey Seleucida se alía con Macedonia, que estaba por acá, y contraatacaron. Daniel 11:14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán, según Daniel 11:14. Este es un versículo que vamos a estudiarlo en un capítulo aparte. Lo explicaremos en el capítulo siguiente, así que por el momento nos vamos a brincar al versículo 15. Daniel 11:15 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Vamos a ver aquí, el texto nos está diciendo que el rey del norte vendría en su segundo ataque y encontraría debilitado al rey del sur. ¿Por qué estaría debilitado el rey del sur? ¿Por qué estaría debilitado el reino de Egipto? Vamos a ver. La muerte de Ptolomeo IV en el 204 a.C. dejó a su hijo Ptolomeo V como el nuevo faraón de Egipto. Pero dado que era muy joven, se inició un periodo de inestabilidad política y luchas internas por el poder en la corte. Así que durante la minoría de edad de Ptolomeo V se produjeron revueltas y conflictos entre los diferentes grupos que buscaban controlar el gobierno. Era un muchacho inexperto, inexperiente, y quizás más de una persona habrá dicho, habrá pensado, creo que nosotros podemos controlar, puesto que este no tiene experiencia. Entonces esto generó un clima de agitación y debilitamiento del poder real. De esta manera se cumplió la palabra que decía el texto anterior, que muchos se levantarían contra el rey del sur.
Esto explica la primera parte de Daniel 11:14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Dentro de estos muchos estaban esas divisiones internas que debilitaron el gobierno y el imperio. En Daniel 11:16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces dice que aprovechando la inestabilidad en la corte de Alejandría en Egipto, Antíoco III el Grande, el rey seleucida, preparó una invasión. Las fuerzas seleucidas lideradas por Antíoco III arrasaron Celesiria, que incluía Judea. Por eso dice que estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Arrasó con Celesiria, que incluía Judea, donde estaban los judíos, y dieron un golpe decisivo a los Ptolomeos cerca de la cabeza del río Jordán, lo que les valió el importante puerto de Sidón. Así que la batalla decisiva de esta guerra fue la batalla de Panio, que ocurrió en el 198 a.C., donde las fuerzas seleucidas vencieron a las ptolemaicas, comandadas por Escopas de Etolia. Con esta victoria se aseguró el control de Celesiria, que incluía Judea, para Antíoco III. Aquí el imperio seleucida por fin se está tomando el control de esa región de Celesiria. Pero Ptolomeo y todo Egipto salieron a su encuentro con todo su ejército. ¿Qué pasa después? Daniel 11:17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Interesante. La pérdida de Celesiria junto con problemas internos llevó a Ptolomeo V a pedir la paz. Antíoco III entonces puso dos condiciones para fijar la paz. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Número uno, que se reconociera la posesión de Celesiria para el imperio seleucida. Es decir, yo ya gané este territorio, es mío, me lo quedo. Número dos, Ptolomeo V tenía que casarse con su hija Cleopatra, a lo que Ptolomeo V dijo, bueno, pues creo que estaba soltero, era muchacho y aceptó, estaba joven y quizás no tenía esposa. Así que, ¿cuál era la estrategia de Antíoco III? Antíoco III esperaba que al casar a su hija Cleopatra I, esta es una personaje importante, Cleopatra, porque hay varias Cleopatras en la historia, descendientes de esta Cleopatra I. Entonces, cuando se casa su hija Cleopatra I con Ptolomeo V, la idea era que pudiera influir en el reino tolemaico desde adentro y eventualmente controlarlo o debilitarlo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cleopatra I, en lugar de actuar en favor de los intereses seleucidas, Cleopatra I se mantuvo leal a su esposo Ptolomeo V y al reino tolemaico. La estrategia de Antíoco III fracasó porque Cleopatra I no traicionó a su esposo ni facilitó el control seleucida sobre Egipto. En lugar de debilitar al reino, fíjense lo que pasa, en lugar de debilitar al reino tolemaico, el matrimonio fortaleció la posición de Ptolomeo V y las luchas internas que había en Egipto, esas luchas internas de poder que había en el imperio tolemaico cesaron y Ptolomeo V quedó confirmado en el trono. Y es interesante porque ¿quién era? Dice Daniel 11:17, afirmará luego su rostro para venir con él, con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres. ¿Qué significa una hija de mujeres? Que probablemente ni siquiera era una hija de sus esposas, quizás era una hija de alguna de sus concubinas. Es decir, Cleopatra era solamente una hija más entre quizás muchas otras en el reino seleucida, en el reino del norte. Pero ahora se le había dado como esposa al rey del sur, al rey Ptolomeo V. Así que acá en el reino del sur, Cleopatra no era una hija más. En el reino del sur, Cleopatra era la reina. Así que ya nos podemos imaginar cuál fue la razón por la que Cleopatra dijo, no, mejor me quedo acá, soy leal, prefiero serle leal al reino del sur, donde soy la reina,
y no regresar al rey del norte, donde solamente soy una hija más. Así que Antíoco III fracasa y se cumple lo que dice Daniel 11:17, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Y con esto terminamos este video de la serie. En nuestro próximo video sería el capítulo número 4 de esta serie. Analizaremos Daniel 11:14 y nuestro próximo capítulo será Los violentos de tu pueblo. Espero que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo video.